A ver, el Ejecutivo, el MEF específicamente, el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha elaborado el presupuesto para el próximo año. Esto obviamente tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. El presupuesto para el 2021 es de 183.000 millones de soles, es 3,2% más de lo que se presupuestó para el año 2020. Vamos a analizar, porque hay aquí algunos aspectos, por ejemplo, en salud y en educación que han sido atendidos y hay unos incrementos altos respecto a la inversión que el Estado va a hacer para el próximo año respecto a este. Y estamos con César Fuentes, profesor de SAN, para conversar con él de eso. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí. A ver, hay sectores, ¿no?, que obviamente en medio de esta coyuntura han recibido una atención especial. Por ejemplo, salud y educación. Salud, que tiene un incremento importante. Así es. No, en el caso de salud, creo que hay dos cosas que tienen que verse cuando uno ve salud, ¿no? Uno es efectivamente cuánto del presupuesto se gasta, que va a ser alrededor del 13%, que ha ido ascendiendo literalmente en los últimos años. Pero otro también es ver una aparente paradoja, ¿no? Cuando uno ve salud, como total de gasto en general, el Perú gasta 5% de salud. Y cuando uno ve salud pública, esto es un poquito menos, es alrededor de 3,1 o 3,2. ¿Qué significa esto, no? Que esta aparente paradoja que también se repite en educación es que gastamos relativamente bastante de presupuesto en salud. 13% es un número razonable, pero cuando lo vemos con el PBI es un número pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos una base tributaria pequeña y eso hace que lamentablemente ya no podemos estirar más ese presupuesto. Entonces, acá ese es el gran desafío que tenemos en el Perú. En salud, realmente lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, realmente modificar probablemente algunas políticas de salud. Creo que hay mucha duplicación de funciones tanto en el MINSA como en el salud, como inclusive en las Fuerzas Armadas. Hay un tema de trabajo también de costos y como se llama de protocolos que se tienen que trabajar. Hay mucho por hacer en mejorar la eficiencia del sector, pero tiene que ir de la mano, creo que con un trabajo coordinado y de largo aliento para hacer realmente una reforma del sector. El desafío está lógicamente, como también se ha visto en el COVID, de buscar una cobertura universal, que sería la meta ideal del Estado, de que todos los peruanos tengan acceso a salud. Pero eso significa un largo trabajo desde el punto de vista de política pública y tenemos limitados recursos. Ya no va a haber más, es decir, estamos al límite a menos que haya un cambio sustancial de la base tributaria, que como sabemos es un proceso muy lento. Claro, o recurrir a otras fórmulas del pasado como emisión o cambios en la ley que permitan tocar reservas, por ejemplo, porque en muchos se está escuchando ahora ese tema de tocar las reservas que legalmente es imposible, ¿no? No, no se puede. Son cosas diferentes. Y además, estas reservas, por ejemplo, del Banco Central, muchas tienen una contrapartida también en depósitos de los bancos. Es decir, claro, cuando uno ve las cifras, se ven números grandes, es cierto, pero realmente si uno ve analíticamente es lo que se llama libre disponibilidad, que también tiene ciertas limitaciones de uso, porque ese dinero, de una u otra manera, justamente tiene otra función que es tratar de eventualmente, pues, morigerar crisis como la que hemos tenido, ¿no es cierto?, ahora desde marzo de este año. Además, deberíamos enfocarnos también, César, no sé si tú eres de la misma opinión, Sí. en mejorar mucho el tema del gasto, hacerlo mucho más eficiente. No solamente significa ponerle más plata, sino gastarlo de la mejor manera. Así es. ¿No? Eso creo que es un tema que se tiene que hacer. Es decir, dentro del ahorro hay muchas cosas que se pueden hacer. Compras, por ejemplo, desde el punto de vista de fármacos, hay un tema que es claro ahí. El tema también, ¿no es cierto?, de cómo vamos a hacer realmente la estructura, ¿no? La estructura de lo que es hoy día tener, ¿no es cierto?, hospitales de nivel muy complejo hasta las postas médicas. Y realmente se tiene que trabajar en el tema de salud. Tenemos unos pequeños problemas con la... ¿Podría repetir eso último, por favor, César, que hubo un pequeño problema con la conexión? No te preocupes. Entonces, lo que justamente deberíamos hacer es gastar menos por un lado y fundamentalmente trabajar mucho los temas
que son importantes, prevención, educación, son temas de largo aliento que poco a poco vamos a ir cambiando el tema. Miren, por ejemplo, un dato que creo que se conoce, es decir, de los fallecidos del COVID, 85% son gente que lamentablemente era obesa o tenía problemas, ¿no es cierto?, circulatorios o tenía problemas asociados fundamentalmente a presión arterial alta. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí lo estamos viendo claro, ¿no? Si probablemente esas personas hubieran tenido quizá una mejor disposición desde el punto de vista de peso y de presión, no estarían realmente, no habían llegado a esa situación crítica. Entonces hay mucho que hacer por ese lado, ¿no? Salud preventiva que generalmente se da en la primera capa, ¿no? Porque acá hemos sido Así es. Muy adeptos a ponerle plata a grandes hospitales, pero no a la atención primaria en el barrio, en la localidad, ¿no es cierto? Que es más barata y más eficiente además. Claro, en gran parte hay una cosa que se llama capilaridad de las redes. Entonces lo que tenemos que tener son redes y que la gente confíe que realmente cuando uno va a una posta médica va a encontrar los servicios. Eso yo creo que es la principal carencia. Es decir, yo creo que se tiene que trabajar también mucho un tema educativo. Generalmente nosotros confundimos urgencia con emergencia, ¿no? Si por ejemplo yo tengo un corte en una mano, la gente directamente se va a una emergencia. Pero realmente es una urgencia en el sentido de que realmente no corre un riesgo de vida y por tanto no debería recurrir. Pero lo que vemos constantemente en el Perú es que las emergencias, al margen de este caso del COVID, que es excepcional, está plagada de gente que tiene alguna urgencia, que no tiene realmente que estar ahí. Entonces hay un tema que eso debería tratarse, por ejemplo, en una posta o en hospitales, ¿no es cierto?, de menor complejidad. Pero, ¿qué pasa? La gente se va pues a los de mayor complejidad, se va al seguro que está en Jesús María, o se va a los grandes hospitales cuando realmente no tiene que estar ahí. Y eso es lo que justamente significa un tema de educación que tiene que trabajarse mucho. Es decir, la educación y la prevención lamentablemente son cenicientas en lo que es la parte, ¿no es cierto?, sanitaria en el Perú, pero son fundamentales si realmente queremos cambiar la tradición que tenemos en el Perú y de todos los peruanos, ¿no es cierto?, de ir al hospital por cualquier cosa, hay muchas cosas que no realmente debemos ir y también trabajar los temas de prevención, educación y todo lo que tiene que ver pues con mejor nutrición. Nutrición es un tema también que es hoy día parte de una visión integral de la OMS para lo que es salud. No solamente se trabaja el tema, ¿no es cierto?, asistencial, sino también el tema de prevención. Hoy día, por ejemplo, un tema que históricamente ha bajado la mortalidad infantil en el Perú, por ejemplo, es el tema de saneamiento, ¿no? La mejora de saneamiento ha mejorado sensiblemente los niveles de mortalidad y eso yo creo que es importante, ¿no? Por último, César, ¿qué expectativas cuando esto vaya al Congreso de la República? A este Congreso, además, que ha dado señas de extremo populismo en algunos casos, porque tiene la posibilidad de mover allí algunas piezas que podrían distorsionar totalmente lo que finalmente el Ejecutivo ha planificado. Sí, yo creo que tanto como salud y educación son importantes. Los porcentajes que salen efectivamente del presupuesto sucede lo mismo con el caso de educación, ¿no? Es decir, tenemos números altos, 18% también en el caso de educación, pero de nuevo tenemos que ver, ¿no es cierto?, que nuestra base tributaria es pequeña. Por estos números son altos comparados a cualquier estándar internacional. En caso de educación, por ejemplo, los países gastan como 14% de su presupuesto en salud, nosotros estamos, diré, en educación. Sí, ¿y no te parece que somos muy monotemáticos también en el tema de poner y cuánto del PBI representa y que para educación el 6% y de repente la solución no va por ahí, ¿no? No, pues la solución no va por ahí, la solución va a decir, tenemos eso porque tenemos una base tributaria pequeña, entonces esos números aparentemente parecen desmesurados, cosa que no lo son. El tema es que con lo que tenemos no podemos crecer más a menos que crezamos en una base tributaria que es muy probable que no lo hagamos en este año ni en el próximo. Entonces tenemos que justamente mejorar lo que es la gestión en eficiencia, mejorar los temas, por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, en educación también va de la mano con, ¿no es cierto?, apostar mucho más en el tema digital, en el tema de fundamentalmente de capacitación de los profesores y poco a poco, ¿no es cierto?, ir saliendo de este tema. Pero no podemos realmente hacer mucho más en términos de mayor gasto porque realmente en ambos casos estamos en el límite. Perfecto. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros esta tarde. Encantado. César Fuentes, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.